Bienvenido cada uno de ustedes a esta clase tutorial centrada en el alumno, a partir de la lectura de su ensayo semanal. Que tenga usted un buen día, licenciada Matute. Muchísimas gracias por estar puntual. Gracias siempre por sus finas atenciones y por la excelente preparación académica suya, como toda una maestra de piano que es. Muchas gracias, licenciada Matute. Es todo suyo este momento de la clase tutorial en el que usted va a tener la bondad de leer el ensayo que ha preparado. Bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Buenas tardes primeramente. Y bueno, entonces me dispongo a leer el ensayo. A ver, voy a empezar. Dice, el documental de la DW, de nombre ¿Por qué dudamos de la ciencia?, trata algunos eventos que ejemplifican cómo se ha utilizado la ciencia para contradecirse a sí misma y consecuentemente difundir desinformación e ignorancia disfrazadas de verdad en pro del interés de un grupo específico. Una de las formas mencionadas en el documental para promulgar la desinformación es el uso de las redes sociales. Es probablemente el método más usado y con más impacto en la actualidad, principalmente en las nuevas generaciones, ya que difunde la ignorancia de una manera rápida y sencilla. Al respecto, puedo citar 3 ejemplos en relación a la realidad nacional del Ecuador. El primero se vio en torno al paro nacional ocurrido en octubre del 2019. Este surgió como respuesta de una parte de la población ecuatoriana liderada por el sector indígena al mandato presidencial que anunciaba la eliminación del subsidio del petróleo. En protesta a esta medida, diversas personas salieron a las calles a manifestar su descontento. Sin embargo, la violencia no tardó en presenciarse tanto del lado de los manifestantes como de la policía y militares que buscaban controlar estas protestas, dando como consecuencia muchas personas heridas y 8 fallecidas. Este evento colapsó totalmente el país, pues además de los sucesos ya mencionados, detuvo la mayoría de actividades diarias de los ecuatorianos. El paro duró 11 días y se dio por finalizado tras la conversación entre el presidente y los líderes indígenas, en la cual se decidió no poner en marcha el mandato que detonó todo. Más allá de la posición de cada persona y de catalogar como correcto o incorrecto ambas posiciones al respecto, se usaron las redes sociales para divulgar videos, fotografías, textos, audios e información en general que buscaba apelar al sentimentalismo de las personas, que en realidad era información distorsionada o simplemente falsa. Un ejemplo más específico al respecto se vio durante el último día del paro. La reunión entre el presidente y líderes indígenas fue transmitida en televisión nacional. Cuando se anunció que el presidente cedería ante las demandas indígenas, quienes apoyaron las protestas manifestaron su satisfacción. Sin embargo, empezaron a surgir audios y fotografías con texto que anunciaban que esto era falso, que el presidente se había retractado y que solo era un engaño. Por ende, era necesario mantener el paro y la defensiva. Muchas personas no solamente creyeron esta información, sino que la compartieron atacando nuevamente al gobierno y autoridades. Sin embargo, horas después, los hechos hablaron por sí solos, demostrando que esto último era falso. Otro ejemplo se puede ver claramente en las campañas políticas y su propaganda. Viene a mi mente el caso específico del ya electo presidente del país, Guillermo Lasso. El fundamento mayormente mencionado en su contra se relaciona a su desempeño como banquero, pues Lasso ha dirigido el Banco de Guayaquil por ya bastante tiempo, y la involucración de su persona en el feriado bancario del año de 1999, en el que se congeló temporalmente la actividad bancaria, evitando que los ciudadanos pudiesen realizar transacciones con su dinero ahorrado en pro de buscar la protección de la banca. Sin embargo, esta acusación no se ha probado legalmente, pese a que se han levantado investigaciones en su contra. Una de ellas es la realizada por el exmandatario Rafael Correa, quien levantó una investigación en torno a Guillermo Lasso y su participación en el feriado bancario, dando como resultado ninguna respuesta alguna en específico.
De todas maneras, la campaña opositora ha ignorado este hecho y se ha encargado de usar este rumor vez tras vez en contra del ya electo presidente, usando las redes sociales, propaganda y acudiendo al sentimentalismo en un supuesto nombre de la justicia y rechazo a la corrupción, para sembrar en la gente la certeza de una idea que hasta el momento se mantiene como una probabilidad, no una realidad. Otro caso mencionado en el documental es el caso de la industria del tabaco o del plástico. En ello se observa cómo se usa el método científico para contradecir a la misma ciencia. En el caso de la industria del tabaco, se entregaron estudios científicos falsos que probaban que este producto no era nocivo para la salud con el fin de mantener las ventas al público. Por otro lado, en el caso del plástico, se usaron ratas con características específicas para que, al ser expuestas a experimentos, demostraran que este plástico tampoco era dañino para el ser humano. Un caso similar e hipotético en el Ecuador sería el ocultar información verídica en cuanto al uso de insecticidas perjudiciales para la salud del hombre, pues se conoce que estos son muchas veces usados en plantaciones de frutas o verduras para asegurar su correcto crecimiento y por ende producción. Otro caso es el observado durante la pandemia. En el caso del Ecuador hubo mucha desinformación en relación a los casos reales de contagio. Los datos dados por el gobierno manifestaban algo que no reflejaba la realidad. A principios de la pandemia y cuarentena se observaron a través de videos, fotografías y testimonios que en la región costa y específicamente en la ciudad de Guayaquil, muertes de enfermos de COVID en las mismas casas de los habitantes. Por otro lado, el testimonio del mismo personal que labora en los hospitales y conoce de cerca los casos del virus relata que el número de casos de contagio es mucho mayor al número presentado en los medios. Además, extraña también el hecho de que en relación a países vecinos cuyos casos supera el millón, nuestro país no alcanza ni la mitad del mismo. Se conoce y entiende que es difícil tener un número exacto y correcto en cuanto a los casos de contagio. Sin embargo, esta información errónea sirve para respaldar al gobierno a sostener que ha existido un buen manejo en torno al virus y que se ha cuidado correctamente de la población. Es decir, se difunde información errónea como verdadera en pro de un interés. Por último, un caso relacionado al primero y que invade el espacio del arte es la función de protesta social en la música. Sabemos que la música tiene diversas funciones, dentro de las cuales está la expresión de ideas determinadas o específicamente de protesta. Es más, existe un género musical latinoamericano con este nombre, que combina géneros musicales tradicionales o folclóricos de cada país y letra a través de la cual los músicos manifiestan su descontento en torno a cuestiones políticas y sociales. En contraste a esto, se puede observar también el uso de la música para promulgar o alabar ideas políticas en música de propaganda o himnos, como es el caso de los himnos comunistas. La cuestión, sin embargo, supera las ideologías, pues entiende el derecho a la libertad de expresión y que la música en estos casos es solamente el medio y no el fin. Por ende, la crítica no es exactamente a la idea que se quiere emitir a través de la música, sino a la función y fin que se le otorga en sí. Un sector de los músicos ecuatorianos en la actualidad ha manifestado que una de las funciones más importantes de la música y el arte debe ser la protesta social. Sin embargo, solamente en torno a los ideales de este sector. El problema es entonces que se limita al artista, ya que evidentemente no todos piensan igual. Según este pensamiento, el músico que no use su obra para manifestar el músico ecuatoriano que no use su obra para manifestar estas ideas se encuentra equivocado, no solamente en cuanto a su pensamiento político y social, sino también a su concepción de la música y el arte en sí. Esto crea división en el sector artístico, y aunque podemos reconocer que la división entre ser humanos siempre ha existido, el problema radica en la búsqueda de imposición. Si adoptamos todos este pensamiento, a la larga limitaríamos la buena música y los buenos músicos en el Ecuador a solo lo que obedece este pensamiento, lo cual tergiversa la esencia de lo que es verdaderamente el arte, no solamente en quienes lo practican, sino en quienes lo consumen. Eso sería, maestro. Muchísimas gracias, licenciada Matute. No hay duda,
Usted es una brillante licenciada en música, es una profesora, es una maestra brillante de música, pianista estupenda y con ideas muy bien estructuradas, que le felicito, nos ha presentado este ensayo, un ensayo de exploración agnotológica precisamente, sistémico, orgánico, que toma un haz de relaciones entre la música, la política, la ciencia, en fin de cuentas, de todas las pautas comportamentales, tanto externas como internas, es decir, de pensamiento y de acción de una sociedad determinada, y su enfoque hacia lo que significa la manipulación tanto del pensamiento como de las actitudes, esos intentos de formar un pensamiento único en la música, por ejemplo, que es un enfoque agnotológico que nos muestra que tratamos nosotros de construir científicamente objetos específicos contra aquellos objetos comunes del pensamiento ingenuo. Usted está construyendo un objeto específico, científicamente hecho, con su ensayo, lo cual es muy loable porque nos desvela el pensamiento ingenuo como un pensamiento espontáneo, como un pensamiento del denominado sentido común, que es propio de la opinión pseudocientífica y muchas veces autoritaria y manipuladora y deslegitimadora de lo bueno y ensalzadora de lo negativo. Magnífico ensayo porque su exploración ha buscado construir objetos específicos que sean irreductibles a los objetos comunes que sufren precisamente de la fabricación de la ignorancia. Su exploración ha tomado en consideración hechos conocidos, los que por el simple efecto de aproximación adquieren un sentido nuevo desde una perspectiva científica. En su exploración, licenciada Matute, brilla la necesidad de construir denominaciones específicas con palabras del vocabulario común, pero que hace construir nuevos objetos, objetos reales, concretos, científicamente estructurados, cuando usted establece relaciones entre los aspectos de las cosas que producimos y que llegan a tener un grado de ruptura epistemológica. Usted hace esa ruptura epistemológica en base del documental de la Deutsche Welle sobre la agnotología y su relación con lo que se ha difundido ya de la proliferación del elemento insecticida negativo que mata a las abejas en el mundo, y también en el mismo video de la Deutsche Welle que se ve que esa fabricación de la ignorancia va a muchos de los segmentos de las sociedades, de las culturas, de las actividades humanas. Así, en su exploración agnotológica del pensamiento musical, se descubre que no hay observación, que no hay experimentación que no implique hipótesis. Y usted, licenciada Matute, ha planteado con exactitud hipótesis a manera de respuestas tentativas. Y eso es magnífico, porque al respecto, usted no ha olvidado que lo real no tiene la iniciativa, puesto que solo puede responder si se interroga a lo real. Y usted ha interrogado a nivel mundial, a nivel continental y a nivel nacional. Ha realizado, pues, un proceso de ida y vuelta, deductivo e inductivo, para volverlo un conocimiento sistémico que nos ha obsequiado el día de hoy. Tenga usted, licenciada Matute, un muy buen día y las felicitaciones por tan excelente trabajo.
Muchas gracias, maestro. Ha sido un gusto y todo esto ha sido bien enriquecedor para mí también de entender el documental, todo, así que me lleva bastante conocimiento muy válido, creo yo. Así que muchas gracias a usted y por Pues ya sus vemos observaciones. entonces, gracias a usted, que la música es un mundo de sentido que no está desligado de lo demás, sino que está completamente integrado de manera global, de manera sistémica a toda la realidad. Gracias, licenciada Matute. Felicidades y felicitaciones y hasta muy pronto. Gracias, maestro. Un gusto. Que tenga una buena tarde. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias también. Una buena tarde. Hemos finalizado la clase tutorial de hoy. Luego de haber generado pensamiento, de alejarnos de los lugares comunes y de los tópicos. Felicidades y hasta un nuevo tutorial.